Recuerden que la semana pasada iniciamos una serie nueva, ¿no es cierto? Basada, sí, la semana pasada. Anda distraído, no sé por qué anda con la cabeza en las nubes. Recuerden que la semana pasada comenzamos con una serie nueva de estudio basada en el Salmo 119. Y básicamente solamente logramos hacer una pequeña introducción a este salmo en particular, pero también dimos algunos datos generales de los salmos. ¿Se acuerda cuántos salmos hay en la Biblia? Sin mirar. 150, ¿no es cierto? Y mencionamos que no todos los salmos fueron escritos por la misma persona. Sí, mayoritariamente fueron escritos por una persona. ¿Quién es esa persona? El rey David, ¿correcto? Ahora, hay alguien que de pronto nos sorprende que también escribió un salmo en particular. Moisés. ¿Y cuál era el salmo? El 90. ¿Se acuerda? Sí, mencionamos. Entonces eso también nos ayuda a determinar más o menos el tiempo que abarca los salmos. Porque lógicamente abarca desde Moisés probablemente hasta el tiempo posterior a la deportación de Israel y el retorno de Israel de la nación a Israel, ¿no es cierto? Se cree justamente que el Salmo 119 es probable que haya sido escrito por Esdras, que es el hombre que viene encabezando, liderando el grupo que viene a la reconstrucción, ¿no es cierto?, de los muros de Jerusalén. Entonces, probablemente, bueno, ahí abarca un tiempo interesante. ¿Cuánto tiempo les mencioné? Se los dije, pero no me acuerdo cuánto les dije. Lo tengo anotado por aquí. El tiempo. Sí, el tiempo. 900 años, más o menos, desde el 1446 a.C. al 538 a.C. Entonces, abarca más o menos 900 años. ¿Sí? ¿Se acuerda que mencionamos también cuál era el tema de los salmos? ¿Cuál era el tema? Sí, por ahí va. Vivir una vida real en un mundo real. Vivir una vida real en un mundo real. Y el vivir una vida real en un mundo real se daba en dos aspectos, en dos orden de cosas, ¿se acuerda? Nuestras relaciones que son horizontales y temporales, vale decir nuestras relaciones con otras personas, pero también nuestra relación vertical y trascendental, que es mi relación con Dios. Y cómo, lógicamente, esta relación vertical y trascendental también me afecta lógicamente mi vida y me permite vivir mi vida, permite sobrellevar el dolor en la vida, me permite vivir una vida con gozo, pero también me permite saber cómo enfrentar situaciones complejas como el pecado, por ejemplo. Luego mencionamos el Salmo 119, simplemente como introducción. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Y en los 176, ¿cuántos versículos hablan de la Biblia como la palabra de Dios? En distintas acepciones. ¿Se acuerda que mencionamos esto también, no? De pronto va a aparecer como la palabra, tus mandatos, tu ley, tus preceptos, tus ordenanzas, en fin. ¿Se acuerda en cuántos versículos? En casi en todos, de los 176 en 171. 171 versículos se habla de esto, ¿no? Así que, ahora, dijimos también lo siguiente. El Salmo 119 es un salmo muy personal, donde se van a reiterar muchas veces los pronombres personales mí o tú. ¿Sí? Entonces es muy personal, porque va a hablar del salmista desde la primera persona, de lo que pasa con él, pero también de cómo él recibe lo que Dios demanda o lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, como dije, es un salmo muy personal. Y solo alcanzamos a ver los 3 primeros versículos del salmo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Vamos a hablar despacito entonces.
Menos mal que se durmieron antes de la predicación. Se imagina si me duermen a la mitad de la predicación, pensaría está aburrida la cosa. Por lo menos eso me queda como consuelo. Dijimos que, bueno, están estos 3 versículos, pudimos ver, y en un sentido estos primeros 3 versículos que lo que hacen es resumir el Salmo. Y luego a partir del versículo 4 en adelante es más detallada el estudio, el análisis del Salmo. Pero en un sentido estos 3 versículos hacen eso. Hablamos de quiénes son los bienaventurados y qué significaba ser un bienaventurado. ¿Se acuerda? Dijimos que bienaventurado se podría traducir como dichoso, feliz, alegre en extremo, súper feliz, por así decirlo. Ahora, ¿quién es súper feliz? ¿Quién es súper dichoso? ¿Quién es súper alegre? Hermano, déjeme decirle, no es bienaventurado aquel que tiene todas sus necesidades personales resueltas. Esa persona no es bienaventurada. ¿Quién es bienaventurada? Aquella persona que sabe que goza con el favor, la bondad y la benevolencia del Señor en su vida. Que aún en la dificultad, aún en la prueba, sabe que el Señor está con él. Que el Señor le está sosteniendo, que el Señor le está sustentando. No quien tiene todo resuelto. Es más, hay personas que tienen todo resuelto y son súper amargos, súper amargados, porque pareciera que siempre falta algo más. Siempre es necesario algo más. Algo más. Siempre tienen esa sensación un poco de disconformidad. Ahora, un detalle interesante, ¿no? Porque el texto dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Se acuerda que dijimos que quizás la traducción más correcta acá sería los de camino intachable? ¿Por qué? Porque lógicamente ninguno de nosotros tiene un camino perfecto. Batallamos con el pecado, luchamos con el pecado. De hecho, hay salmos que se llaman salmos penitentes, donde el salmista lo que hace es confesar su pecado y reconocer su pecado delante del Señor y busca el perdón del Señor. Entonces, evidentemente ninguno de nosotros tendría un camino perfecto, pero sí tenemos un camino que puede ser intachable, porque aún habiendo pecado, tenemos una respuesta, una solución de parte del Señor a nuestras vidas, que es la confesión. Y si nosotros confesamos nuestro pecado, hermano, con esto no estoy dando chipe libre, peque y después confiese. Yo me acuerdo que una vez hacíamos esa broma cuando yo estaba estudiando en Argentina, estaba estudiando en Monte, en algún momento decíamos, bueno, pequemos y después confesamos. No es la idea. Uno no tiene chipe libre porque tiene la confesión. Pero la confesión es una solución de Dios, de parte de Dios, porque Él nos conoce mejor que nadie, nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Sabe que vamos a pecar. Y como sabe que vamos a pecar, necesitamos la restauración en nuestras vidas. Y esa restauración no es posible si no hay confesión. Por eso que el apóstol Juan escribe en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, déjeme decirle una cosa, ese texto lamentablemente a veces mal utilizado en la predicación del Evangelio. Porque lo usamos para decirle a una persona que no conoce a Cristo, confiesa tus pecados y Él te va a perdonar. Hermano, eso está en el contexto del apóstol Juan escribiéndole a hermanos, a creyentes. Se le está diciendo, usted que es un creyente, si ha pecado, puede confesar sus pecados. Y Dios, que es fiel y justo, y esa es la clave del texto, Dios, que es fiel y justo, le va a perdonar y le va a limpiar de toda maldad. Pero son creyentes, no inconversos. No inconversos. Porque el inconverso lo primero que tiene que hacer es reconocer su propia condición de pecador. Y necesita reconocer y arrepentirse de sus pecados. Necesita reconocer que él no puede hacer nada para cambiar su condición o su situación. Solo Dios puede hacer algo por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ninguno de nosotros tiene un camino perfecto, pero puede tener un camino intachable cuando confiesa los pecados. Y de ahí viene el paralelismo que mencionábamos la semana pasada con el Salmo 1, ¿se acuerda? Salmo 1, verso 1 y 2, bienaventurados el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Es interesante los 3 verbos que aparecen ahí, ¿no? No anduvo, no estuvo, ni se sentó. Habla de una conducta permanente, de una conducta habitual. Hermano, el pecado debe ser un accidente en la vida de un creyente, no un hábito. Debe ser un accidente, no un hábito. Lamentablemente muchos creyentes han hecho del pecado un hábito, una conducta habitual. No espere ser bienaventurado de parte del Señor si tiene una conducta habitual de pecado. No espere eso.
Ahora es interesante porque este hombre que ni anduvo en camino de pecadores, ni estuvo, ¿no es cierto?, ni estuvo en camino, ¿cómo es? Que no anduvo en consejo malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este hombre que es bienaventurado por no haber hecho esto, ¿qué dice el verso 2? Que su pensamiento continuo, ¿qué es lo que era? La palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, ¿qué es lo que hace? Medita de noche y de día. Hermano, déjeme decirle esto también. Es imposible. No podemos decir que la ley del Señor, que la palabra del Señor es nuestra delicia si no la leemos. Si no tenemos tiempo para leerla. Si nos aburre la lectura. Si siempre hay algo más importante. Pucha, me distraje, no alcancé. Si siempre tengo una excusa, si siempre tengo una justificación para no tomar tiempo y leer la palabra de Dios, no puedo decir tampoco que soy un varón bienaventurado o una mujer bienaventurada. Porque la clave de la bienaventuranza ahí no está solo en aquellas cosas que no hago, sino que está principalmente en aquello que sí hago con la palabra de Dios. Cuán importante es para mí la palabra de Dios. Como les decía o les he dicho en otras ocasiones, por años a los creyentes, a los cristianos evangélicos se les llamó el pueblo del libro. Hoy día, lamentablemente, a muchos creyentes evangélicos se les llama el pueblo del versículo, no del libro. Porque se saben 1 o 2 versículos de memoria, son el caballito de batalla, y eso pareciera que con eso resuelven todas las cosas, y no es así. Fíjese un detalle interesante, si usted mira en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, Jesús como hombre, respondió a la tentación de Satanás por la palabra de Dios siempre. Escrito está. Si Él como hombre, siendo Dios, respondió con la palabra de Dios, ¿cuánto más debiese ser lo mismo en nosotros, no? Bueno, alcanzamos a ver solo hasta el versículo 13 el día domingo pasado. Vamos a ver desde el verso 4 en adelante. Miren lo que dice. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a orar y comenzamos. Padre amado, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de abrir su palabra y aprender de ella. Y ahora, Señor, rogamos que usted hable a nuestras vidas por medio de su palabra. Se lo suplico todo por el mérito de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. ¿Se ha fijado, hermano, que mucho se filosofa? Creo que así se dice. Creo que esa es la forma de conjugar el verbo. No estoy seguro. Sí, filosofa. Usted filosofa. ¿Sí? Mucho se filosofa respecto de qué es la voluntad de Dios. Vaya a un instituto bíblico, a un seminario teológico, a la facultad teológica, pregúntele a los alumnos, ¿qué es la voluntad de Dios? Y le van a dar sendas declaraciones, ¿no? Alguno que sale a decir, perdón, ¿a cuál te refieres? ¿A la voluntad específica o a la voluntad permisiva? Y uno empieza a buscar en la Biblia, ¿no? ¿Qué es la voluntad específica y qué es la voluntad permisiva, no? Y uno no encuentra en la Biblia esa expresión. Pero se filosofa mucho acerca de la voluntad de Dios. Déjeme decirle que llegaba un convencimiento en los años. Cada vez que alguien filosofa sobre temas como ese, en realidad lo que está haciendo es justificar, excusarse, presentar pretextos para no hacer aquello que tiene que hacer. Creo que la voluntad de Dios está bien clara en la palabra de Dios. Está bien definida en la palabra. Si usted busca, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, va a decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y va a decir y tiene que ver con el contexto, ¿no? Que cada uno, que nos apartemos de fornicación, que cada uno sepa tener su propia mujer. ¿Cierto? Tiene que ver con el contexto, pero básicamente ahí declara bien qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es? La santidad.
vamos a encontrar más de un texto que nos va a enseñar, por ejemplo, que debemos ser santos porque Dios es santo. Entonces ahí está bien clara, bien definida qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. También podemos ver, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, que el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué podemos entender ahí por la voluntad de Dios? Si antes entendíamos la santificación, aquí podemos entender la salvación. La salvación de las personas, ¿no? Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios. Ahora, seamos honestos, ¿todos son santos dentro de una iglesia? ¿Todos van a ser salvos en el mundo? No, no. Porque evidentemente el corazón del hombre no busca hacer la voluntad de Dios. De hecho, el hecho mismo de filosofar tanto con respecto de qué es o no es la voluntad de Dios, tiene que ver con esto, con siempre estar buscando, cuestionar qué es lo que Dios quiere. No, ¿quiere esto realmente para mi vida o no lo quiere, no? Ahora, déjeme decirle una cosa, es imposible entender, conocer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra de Dios. Hay un salmo que a mí me encanta, Salmo 25, verso 14. Mire, vea conmigo, por favor. Salmo 25, verso 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para poder entender, para poder comprender, conocer cuál es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el pacto de Dios, es necesario temer a Dios. Y para poder hacer eso es necesario tener una comunión íntima. Hermano, ¿cómo está su tiempo devocional? ¿Cómo está su tiempo de comunión con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasa usted diariamente leyendo la palabra del Señor, orando al Señor? Usted sabe, nosotros tenemos relación con Palabra de Vida. Palabra de Vida tiene un devocional. ¿Cómo se llama el devocional de Palabra de Vida? La hora silenciosa, ¿sí? No voy a preguntar cuántos lo hacen. Pero déjeme decirle una cosa, ¿no? A veces he llegado al convencimiento que habría que cambiarle el nombre a la hora silenciosa. El minuto silencioso. Los minutos silenciosos. Porque pareciera que uno se acostumbra, ¿no?, a leer rápidamente, escribir un pequeño comentario, una pequeña respuesta, listo, se acabó, me pego una oración rápida, Señor, bendice a los misioneros que conozco, te pido por mi familia inconversa, amén, gracias Señor, acompáñame hoy día, listo, hice mi devocional. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, hará conocer su voluntad. Es imposible conocer la voluntad de Dios si no conozco la palabra de Dios. Es imposible. Y déjeme decirle que la relación, esta comunión íntima, se nota, por ejemplo, en la oración de las personas. Cuando uno ora y tiene un hábito frecuente, continuo, constante de oración, se nota. Porque no es reiterativo, porque no es repetitivo. Es más, tiene una comunión o una conversación cercana. Yo le he contado la historia del padre de Jessica Villa, ¿no? Hermano Ricardo, cuando en una ocasión, estando enferma la esposa, la memita, no me acuerdo cómo se llama, la hermana Gladys, estando enferma, internada en el hospital, creíamos que iba a fallecer y él iba a visitar a su esposa todos los días y un día vino a una reunión de oración y a mí me tocó orar con él y me impactó, me hizo llorar el viejito. Me hizo llorar porque él oraba diciendo, Señor, ¿te acuerdas cuando yo hice esto hoy día? ¿Te acuerdas que yo iba caminando por la calle tanto y casi me atropellaron? Y tú te acuerdas, y sí, Señor, tú te acuerdas porque ibas conmigo. Y te acuerdas, Señor, que cuando bajé a almorzar, después de estar con mi viejita, me senté a la mesa y la niña que me atendió me vio que estaba triste y me preguntó por qué estaba triste. Y yo le conté por qué estaba triste y ella me animó, me consoló. ¿Te acuerdas, Señor? Y sí, tú te acuerdas, pues estaba sentado conmigo. ¿Sabes? Ese hombre no estaba hablando, ese hombre estaba haciendo en la práctica lo que nosotros le decimos generalmente a nuestros niños, ¿no? Orar es conversar con Dios. Pero también he estado en instituto bíblico donde un hombre oraba y oraba diciendo, oh altísimo, santo Dios, tú que estás en lo más elevado de los cielos.
Yo no decía, este hombre está hablando a alguien tan lejano, tan inalcanzable. Oraba lindo. Declamaba lindo. ¿Declamó hoy día el profe en clase o no? No declamó. Está la deuda. ¿Sabe lo que es declamar, no? Recitar un poema. Él declamaba muy lindo, pero era tan fría su oración, porque no le hablaba a un Dios cercano. Hermano, si no pasamos tiempo de devoción delante del Señor, será imposible conocer la voluntad de Dios. Ahora usted me dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el Salmo 119? Porque ahí estábamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén? Yo creo que más de alguno está pensando, dándole vuelta, y ¿qué tiene que ver? ¿Dónde lo va a conectar? ¿En qué punto, no? 119.4, mire lo que dice. Fíjese cómo comienza. ¿Cómo comienza? Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Déjeme decirle que si había un deseo sincero en el salmista era poder cumplir esto, porque lo entendía como el deseo, como la voluntad de Dios. No es el encargo de cualquier persona, es el encargo divino. Es Dios quien está diciendo que sus mandamientos deben ser guardados por el hombre. Es Dios quien está encomendando, quien está diciendo, ¿quieres estar seguro? ¿Quieres estar confiado? ¿Quieres estar tranquilo? ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces guarda mis mandamientos. Y ese es el encargo de Dios. Esa es la voluntad de Dios, no es otra cosa. En este punto. Porque Dios sabe que guardar los mandamientos de Dios es un beneficio para nosotros, nos asegura cosas, nos cuida de cosas. Porque Dios sabe que el Espíritu Santo años más tarde va a inspirar a que el apóstol Juan escriba la oración del Señor Jesús cuando él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y él sabe que esa verdad de Dios, que es la palabra de Dios, es la que me permite estar tranquilo, es la que me permite estar seguro. Él sabe eso. Tú encargaste, le dice el salmista a Dios, tú encargaste que tus mandamientos, o que sean muy guardados, tus mandamientos, tu palabra. ¿Se acuerda que dijimos qué significaba guardar, no? Guardar significaba no esconder. No era esconder la palabra de Dios en un lugar. No. Guardar en este punto era prestar atención de manera tan diligente, tan detallada, tan cuidadosa, que no perdiese ningún detalle de lo que la palabra de Dios quiere decir o de lo que la palabra de Dios está enseñando. Eso es. Cuando el salmista escribe, en mi corazón he guardado tus dichos, le he prestado tanta atención. Los he guardado, los he conservado con tanta atención. Hace unos años atrás estaba hablando con un hermano, estábamos conversando de una persona que está pasando o que estaba pasando en ese tiempo por un momento delicado de salud, porque estaba empezando a olvidar cosas. Y este hermano me preguntó, ¿y qué cosas no he olvidado? Yo le dije, por ahora hay dos cosas que no he olvidado. ¿Tu familia? Y la palabra. Los textos que se sabe de memoria. ¿Sabe lo que me dijo este hombre? No he olvidado las dos cosas más importantes. ¿Y es verdad? Porque guardó la palabra del Señor, porque no perdió detalles de la palabra del Señor, porque quiso prestar atención a la palabra de Dios, porque era importante la palabra de Dios. El salmista más adelante, lo vamos a ver cuando sigamos avanzando, escribía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ¿qué cosa? Es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Pienso en ella continuamente,
porque ella es la que me guarda, ella es la que me cuida, ella es la que me consuela, es ella la que me alienta, es ella. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Hermano, sería interesante hacer una pequeña tarea, un pequeño ejercicio aquí en el Salmo 119. Poder marcar, poder destacar. ¿Cuántas veces aparece la palabra guardar? ¿Cuántas veces aparece la palabra camino? ¿Se acuerda que dijimos esto la semana pasada? Que cuando Dios quiere en su palabra hablar de la conducta de una persona, de un individuo, de un hijo de Dios, va a utilizar la expresión camino o andar. Os ruego por las misericordias de Dios, Efesios 4:1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo, les mencioné 3 capítulos donde les cuento qué es lo que son ustedes en Cristo, ¿sí? Ahora les voy a mencionar 3 capítulos, voy a escribir 3 capítulos donde les voy a decir que cómo aquello que ustedes son en Cristo lo tienen que vivir delante de los hombres. Cómo debe ser su conducta. Por eso os ruego por la misericordia de Dios que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Déjeme decirle que el salmista entendía bien el valor de la palabra de Dios en su vida. Sabía que si había algo que le podía cuidar, que había algo que le podía proteger, había algo que podía prevenir el pecado en su vida, era la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Le mencioné, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Fíjese que interesantemente, Dios, por medio de su Espíritu Santo, guarda en nuestras vidas, previene en nuestras vidas el pecado. Nos protege de situaciones pecaminosas, pero lo hace por medio de su palabra. Por ejemplo, si usted mira en Juan capítulo 14, vaya conmigo a Juan capítulo 14. Verso 26, el Señor Jesús, cuando hace la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, en el verso 26, Él va a decir lo siguiente: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué es lo que hará? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es la palabra de Dios la que nos cuida. Es la palabra de Dios la que pone, por así decirlo, barreras, protecciones, límites, cercas a nuestra vida. Porque ella es la que nos está recordando qué es la voluntad de Dios, qué son los mandatos, qué son los preceptos del Señor. Pero no solo utiliza la palabra escrita, también utiliza a la palabra encarnada, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. Mire, solo 2 ejemplos. Lucas capítulo 22. Jesús le anuncia a Pedro que le va a negar. Le anuncia a Pedro que le va a negar. Y mire lo que pasa en el capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Satanás te pidió. Te va a remecer. De hecho, me vas a negar. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no decaiga. Que tu fe no decaiga. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús? No. Pero lo negó. Pero ¿sabe? A mí me impacta porque en uno de los evangelios, no recuerdo en este momento en cuál de los 4, en uno de los evangelios, cuando Cristo ya ha resucitado, las mujeres van a la tumba. El ángel que está en la tumba le dice: id y decirle a sus discípulos, ya Pedro. Y siempre me quedo dando vuelta. ¿Por qué dice ya Pedro? Bueno, porque Pedro necesita
después de esto, tener un encuentro personal con el Señor, ¿no? Ahora, no es el único caso donde el Señor intercede. Fíjese, Juan capítulo 17. De nuevo, en el contexto de la oración del Señor Jesús por sus discípulos. Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, algo maravilloso que nos afecta a nosotros, porque ahí podríamos decir, bueno, está rogando por sus apóstoles, ¿no? Por sus discípulos de la primera generación. Pero si usted avanza un poco más hasta el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, también ruega por nosotros. ¿Usted sabía que el Señor está intercediendo por usted? Acuérdese que Satanás es el acusador de los hermanos, ¿no? Él se presenta continuamente ante el trono de la gracia, no en búsqueda del oportuno socorro, sino para acusar a aquellos que hemos sido socorridos. Oiga, Gonzalo Ugalde dice que se cree pastor de la iglesia. Supere los pecados. No, otro. Perdón. Ya. No, ese que se cree pastor, ¿no? Conociere los pecados. Y Dios dice, los conozco. Y el Señor Jesús que está sentado a la diestra del Padre dice, yo también los conozco. Pero son pecados que yo ya perdoné, por los cuales yo ya pagué. Él está intercediendo, ¿no? Él intercede. La palabra de Dios es una protección para el pecado, es una prevención para mi pecado. La intercesión del Padre es una prevención. La intercesión del Hijo ante el Padre es una prevención para mi pecado. Pero hay algo más interesante. ¿Usted sabe que el servicio es una prevención al pecado? Los dones espirituales son una prevención al pecado. ¿Sabe por qué? Porque quien está ocupado sirviendo al Señor no tiene tiempo para pecar. Quien está ocupado sirviendo al Señor, no tiene tiempo para mirar y quejarse, por ejemplo. No tiene tiempo para mirar y cagüinear, por ejemplo. Perdón el español tan castizo, ¿no? No tiene tiempo para chismear, suena más bonito que cagüinear. Pero es lo mismo, usted entiende. ¿Sí? Quien está ocupando, sirviendo, no tiene tiempo para distraerse con otras cosas. Y nunca se olvide que el Señor nos da los dones espirituales como Él quiso. El Espíritu Santo nos da los dones espirituales como Él quiere. No como yo quiero. Como Él quiere. El salmista decía, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y esta expresión, ojalá fuesen ordenados mis caminos, está escrito casi como en una clave de oración. Es una petición que está haciendo el salmista. Ojalá yo pueda presentarme delante de ti de esta manera, con mis caminos bien ordenados, con mis caminos que sean intachables delante de ti, con mis caminos que no estén en una situación confusa. Porque cuando yo estoy con una situación confusa en mi vida, pareciera que todo está confuso. ¿Le ha pasado alguna vez que usted llega a su casa después de algún tiempo porque ha estado ocupado haciendo muchas cosas? Quizás ha tenido que salir muchas veces fuera de su casa, hacer trámites, hacer cosas, atender situaciones de salud de algún familiar, que y vuelve y su casa está toda patas para arriba. Y usted se desespera, pues no sabe por dónde empezar. ¿Sí? Yo siempre sé por dónde empezar. Suegra, ¿por qué está esta cuestión así? No puedo, le digo eso y me echan. Más ahora esta semana. Esta semana me tengo que portar bien porque anda. Uy, pero anda. Y no es la única, les digo al tiro. ¿Ah? No es la única. Los que estuvieron el jueves saben. Mi pastorcito Andrés, digamos. ¿Ah? Ya, dejémoslo ahí, sigamos mejor. Sí, mejor, ¿no es cierto? Sí, mejor, sí. Fíjense, de nuevo, ¿no? Cuando los caminos del hombre son ordenados por guardar los estatutos del Señor, ¿qué pasa?
ese hombre no es avergonzado. No se expone a peligro. La vergüenza acá no tiene que ver con que, no sé, pues fue caminando y se cayó y se tropezó y se cayó y la gente se rió. No, no, no. Tiene que ver acá con el hecho de que el pecado siempre trae vergüenza a la vida de un creyente. No hay honor, no hay orgullo, no hay felicidad en el pecado y vergüenza. A mí me complica cuando personas van contando sus pecados como que fuesen una gran cosa, ¿no? Porque el pecado no es algo que nos debiese hacer sentir contentos, no es algo que nosotros debiésemos querer contar, es algo que nos debiese avergonzar. Es algo que si yo pudiese evitar que otros supiesen, yo lo haría. Pero no para seguir pecando, sino porque me generaría vergüenza que otros supiesen las cosas que yo hago en secreto. Y yo creo que a usted le pasa lo mismo, ¿no? Y si no le pasa, tenga cuidado. Si no le pasa, tenga cuidado. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La mejor medida preventiva contra el pecado se llama la palabra de Dios. Terminamos, versos 7 y verso 8, con esto terminamos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hay un texto en Colosenses capítulo 3, verso 16, que dice lo siguiente respecto de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios o la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿A cuántos de ustedes les gusta acampar? ¿A alguien le gusta acampar? ¿Sí? Son poquitos, ¿no? No son muchos. Mire, a mí me gusta acampar. A mí me gusta acampar. Pero yo aguanto acampando. Antiguamente había un lugar acá en Santiago que se llamaba La Rosa Sarón. No sé si alguien lo conoció. ¿Sí? Era un lugar recreativo, como un camping cristiano que estaba yendo hacia Lampa, Colín, por la carretera. Bueno, un año nosotros no tuvimos dinero para salir de vacaciones fuera de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos carpas que nos habían traído de regalo de Australia. Entonces fuimos a preguntar si podíamos acampar en la Rosa Sarón. Y nos dijeron que sí. Entonces nos fuimos a acampar a la Rosa Sarón. Dijimos, ya, nos vamos a ir un día, no sé, creo que fue el día miércoles que nos fuimos. Dijimos, vamos a estar hasta el sábado. Sábado a la noche nos volvemos a la casa para que el domingo vamos a la iglesia. Y a la semana siguiente nos volvemos a ir de nuevo de camping a la Rosa Sarón. Así que armamos, estábamos re bien, estábamos en la parte del fondo, los que conocieron en la parte del fondo, tiramos un alargador desde el baño, entonces teníamos tele, teníamos radio, estábamos súper bien, y aparte que no había nadie. Las piscinas, creo que éramos 8 personas que estábamos ahí en la semana, espectacular. Teníamos el baño, podíamos ir a ducharnos, cambiarnos ropa, todo. No, maravilloso. Acampar así fue maravilloso. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Porque el día sábado eran las 6 de la mañana. Nosotros estábamos durmiendo porque nos habíamos acostado tarde la noche anterior. Y empezamos a sentir el ruido de los motores. Y se estaciona la primera micro. Y se baja alguien con un megáfono. Amén, aleluya, aleluya, amén, amén, amén. Hermano, presta atención. Y hay que hacer tal cosa, amén, amén, aleluya, aleluya. Y por cada 3 palabras que decía eran 2 amén, amén, 3 aleluya, aleluya. No hay problema, no tengo problema con eso. Pero de pronto me levanto y miro. Me levanto como para él.
Y miro, y el hermano estaba como a 800 metros de nosotros, pero tenía un tremendo megáfono y una voz muy aguda. ¿Entiende, no? Voz de pito. Y ahí estuvo. Y dirigió con el megáfono. Aprendimos que no había que acampar de lunes a sábado, hay que acampar hasta el viernes, no. El viernes hay que irse. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a mí me gusta acampar. Pero yo no aguanto mucho tiempo acampando porque empiezo a echar de menos mi cama. Empiezo a echar de menos mi tele. Empiezo a echar de menos. ¿Dije mi tele? Sí. Mi baño. Ahora empiezo a echar de menos mi internet. Empiezo a echar de menos. Yo no puedo morar, no puedo habitar cómodamente en un camping. ¿Se entiende? Los últimos años hemos ido de vacaciones y hemos arrendado un departamentito en la playa y nos hemos ido de vacaciones. Y hemos buscado siempre que sean departamentitos cómodos, pero siempre yo le encuentro un pero a esos departamentos. ¿Sabe cuál es el pero que le encuentro ahora a los departamentos? Que no tienen cocina a gas. Son cocinas eléctricas. Y yo no sé cocinar en cocina eléctrica. No sé, porque nunca sé si la cuestión está fría, está caliente, no tengo idea. Bueno, es que no se calienta, no se pone coloradito el coso. Uno no sabe, po. A mí me gusta la llama. Soy mañoso, lo reconozco. A ver. Hermana Malva y hermana Mari, después necesito hablar con las dos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Estoy tratando de graficar un ejemplo. Porque yo puedo morar, puedo habitar un tiempo, pero no estoy cómodo. Cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿sabe lo que le está diciendo? Que viva cómodamente, con toda libertad, sin restricciones. Yo en mi casa llego, entro, abro mi refrigerador, saco lo que quiero cuando hay, como lo que quiero cuando hay, pero en mi casa. En mi casa. Y a pesar de que hay casas de hermanos donde me han dado toda libertad, yo no puedo hacer eso, aunque tengo toda la libertad. Aunque me han dado toda la libertad, yo no puedo hacer eso. Pastor, coma tranquilo, no puedo. Ni aún en casa de mi familia lo hago, o de mis familiares lo hago, porque no es mi casa. No tengo esa libertad. Pablo escribe en Colosenses que la palabra de Cristo debe morar con toda libertad, con toda comodidad en nuestras vidas. Cuando eso pasa, ¿sabe lo que pasa, no? Se nota. ¿Por qué se nota? Porque mire cómo dice el texto, ¿sí? ¿Cómo sigue el texto? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y mire cómo se nota. Nosotros vamos a andar cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Conozco un pastor que siempre dice que el cántico que más se reitera en la boca de los creyentes es la queja avanza y no la alabanza. Y es triste, porque es verdad. Si somos hasta piadosos para quejarnos, ¿no? Oh, gracias Señor, porque cuando no teníamos nada que comer en casa, tú fuiste tan bueno, nunca nos faltó nada. Los hermanos nos dejaron solos, no nos visitaron, pero nunca nos faltó nada. Gracias Señor. Hasta para quejarnos somos piadosos, ¿no? Hermano, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, se nota porque nosotros alabamos al Señor. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Porque si debo cantar algo, lo primero que viene a mi mente no es la última canción del cantante de moda. Lo que primero viene a mi mente es un salmo, un himno o un cántico espiritual. Ah, está mal. Alguien dijo, ¿está mal que escuches música secular? Depende. ¿Lo vas a hacer el centro de tu atención? ¿Va a ser lo único que vas a escuchar? Sí.
Porque cuando no te sabes un himno tradicional, pero te sabes la discografía completa de Luis Miguel, tenemos un problema. Por mencionar a alguien, ¿no? Perdón si estoy tocando si estoy pisando algún pie, perdón. Porque no voy a pensar en los reggaetoneros de moda. Ya, dejémoslo ahí. Te alabaré con rectitud de corazón. El salmista decía esto. En mi boca va a haber alabanza. Recuerde que los salmos eran eso, ¿no? Cánticos de alabanza, el himnario de alabanzas de la nación de Israel. ¿Se acuerda que dijimos que salmo significa eso, no? Alabanza. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Y simplemente déjeme decirle que es interesante esta oración final del salmista en esta sección. No me dejes enteramente, porque el Señor Jesús ha hecho promesa. Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Pareciera que la oración está de más. No, no está de más. Es el deseo sincero del salmista. No quiero quedar solo. No quiero que me deje. Y el Señor, que conoce el deseo sincero del hombre de Dios, le responde diciéndole: no te dejaré, no te desampararé. No te dejaré, no te desampararé. Terminamos. ¿Se acuerdan, hermano, que la semana pasada les mencioné de un libro de un escritor que se llama Jeff Adams, Una Odisea al corazón de Dios? Y dijimos que Odisea, como palabra, se traduce como un viaje de aventuras. Hermano, empezamos este viaje de aventura, de conocer qué es la palabra de Dios, por medio del salmo de la palabra de Dios, que ensalza y que exalta la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios y no la palabra. Vamos a orar y vamos a